estamos en comunicación con Julio Arbizu. Él es abogado y también es ex procurador anticorrupción del Perú. Julio, buenas noches, gracias por tu tiempo. Lo primero que queremos preguntarte es, bueno, primero, ¿cuáles fueron las repercusiones que han tenido esta decisión de la Corte Suprema allí en Perú? Y bueno, ¿y cómo lo entendemos? ¿En qué marco lo entendemos? Si bien venía dando una pequeña introducción, pero ¿cómo se lo entiende esta decisión de ahora de la Corte Suprema de este país? Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. A ver, sucede que esto está inscrito en un contexto especial, como efectivamente has dicho. Este es un momento aciago para la democracia en el Perú por una serie de razones vinculadas, en primer lugar, ciertamente, a la destitución del presidente Castillo, pero también a la sucesión, ¿no? Prevista en la Constitución que ha tenido por dejar a la señora Boluarte en la presidencia, una presidencia que ha ejercido desde el primer día en contra de lo que la ciudadanía esperaba, ¿no? Al momento de elegir a Pedro Castillo. Y no solo eso, sino que luego, frente a la protesta precisamente respecto de esa renuncia que hace en algunos casos implícita y en otros casos absolutamente explícitamente Dina Boluarte, la protesta masiva ha dado lugar no solamente a represión durísima, a asesinatos en algunos casos con ejecuciones extrajudiciales o uso ilegítimo de la fuerza, sino que en muchos casos lo que se está haciendo es tratar de convertir a nivel del discurso la protesta en delito o en el ejercicio, mucho más grave todavía, en el ejercicio de actos de terrorismo, ¿no? En ese contexto se inscribe esta resolución de la Corte Suprema, que es, como has dicho bien también, relacionada a un caso concreto, pero que evidentemente puede servir de jurisprudencia para aquellos que quieren hacer de la protesta eso, un acto de amedrentamiento, un acto contra la sociedad, un acto delictivo, ¿no? La criminalización de la protesta no es nueva ni en el país ni en la región, pero sabemos todos que desde hace mucho tiempo viene avanzando a nivel de jurisprudencia, a nivel de doctrina, una corriente que llama a no criminalizar el derecho a la protesta y a entender el derecho a la protesta como un derecho fundamental inscrito en las constituciones de nuestros países, pero también en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Exacto, en ese sentido parece ilógico, la verdad, cuando nos enteramos de la noticia, y seguramente también habrá tenido la misma repercusión allí en el Perú, parece visto como una locura, ¿no? Porque una cosa es que el gobierno, que una gestión hable de terrorismo en las protestas, eso no es novedoso, pero que la justicia tome esta decisión es retroceder en derechos y en discusiones de muchísimos años. ¿Qué repercusión tuvo también a nivel regional o internacional esta decisión de, bueno, el órgano principal de justicia de un país que decide tomar esta decisión totalmente contraria, como explicabas, a lo que se suele discutir en materia de derechos humanos y de protesta? Sí, bueno, lo que ha sostenido la Corte Suprema en buena cuenta es que el derecho a la protesta no existe, no está protegido explícitamente y no forma parte de un numerus clausus, digamos, de la Constitución política, olvidando que la Constitución política habla de derechos fundamentales y hay una cláusula abierta, ¿no? Porque se entiende que hay derechos fundamentales que devienen de algunos derechos principales que sí están contenidos explícitamente en la Constitución, lo que llamamos los abogados los bloques constitucionales, ¿no es cierto? El derecho a la protesta viene ciertamente del derecho a la libertad de expresión, a la libertad de participación política libre, ¿no? Y sin embargo, lo que está sosteniendo en buena cuenta la Corte es que no hay ninguna relación entre estos derechos cuando se usa la violencia. El problema es, ¿no?, definir qué es violencia para la Corte Suprema peruana, ¿no? Ya lo dijo hace bastante tiempo en un libro emblemático de la justicia latinoamericana, el profesor Roberto Gargarella. El derecho a la protesta, en la medida en que nos permite ejercer otros derechos, se convierte en el primer derecho, en el derecho más importante de todos, ¿no? Y no es posible, ¿no?, hacer lo que ha hecho la Corte Suprema en el Perú, es decir, sostener que la protesta solamente
puede ser legítima en la medida que responde a un agravio personal, particular, ¿no? Y que no se puede, ¿no? Sostener una protesta colectiva o por otra persona, por una tercera persona. Eso en primer lugar es absolutamente absurdo y contrario al desarrollo de lo que debe ser una protesta legítima. Y lo segundo es esto de la violencia, ¿no? Decía Gargarella que muchas veces lo que llaman ustedes el corte de ruta o acá el bloqueo de carreteras es una herramienta absolutamente fundamental para poder visibilizar, ¿no? Los derechos que uno siente, que una comunidad siente que están en cuestión y que no se discuten nunca, ¿no? Es como el caso de lo que los abogados llamamos el robo o el hurto famélico, ¿no es cierto? Alguien que se está muriendo no puede ser imputado del delito de hurto o de robo porque roba una manzana para comer, ¿no? Y esto creo que no lo ha entendido, no lo entiende. Incluso la Corte Suprema ha citado a Gargarella, ¿no? A pesar de que ha prácticamente convertido toda su teoría en una retórica inútil, ¿no? ¿Qué han respondido los sindicatos, las organizaciones populares, entendiendo que son quizás los primeros actores que pueden estar perjudicados? Porque, claro, con esta decisión de la Corte Suprema, el gobierno tiene una herramienta legal como si le faltaran decisiones, y lo ha demostrado el gobierno de Dina Boluarte, en avanzar en mayores medidas represivas ante cualquier indicio de protesta, siquiera ante la mínima protesta. ¿Han respondido? ¿Ha habido comunicados? ¿Qué es lo que cuál es la repercusión que ha tenido dentro de este tipo de organizaciones en estos días? El problema es que la aparente tregua que ha dado la sociedad organizada, los grupos vulnerables representados en las calles, parecen haber generado la impresión del gobierno de que aquí se acabó todo, ¿no? Que se olvidaron las más de 60 muertes a manos de la policía y el ejército, que se olvidaron de los procesos judiciales que aún siguen abiertos contra estudiantes de las universidades públicas que salieron a protestar o que protestaban desde dentro de las universidades. Nos olvidamos de todo. Y eso definitivamente no es cierto. Se preparan nuevas manifestaciones, se anuncian manifestaciones pronto. Han pasado 4 meses y eso también desgasta ciertamente, pero aquí no se rinde nadie. Y creo que mal hace el gobierno en pensar que lo cruento que ha sido hasta ahora el ejercicio del poder desde este gobierno da para un olvido, siquiera una tregua, ¿no? Yo creo y bueno, y para eso estamos un poco también los abogados que hemos participado activamente en cuanto haya sido necesario para movernos en las comisarías, viendo a quiénes se detiene y por qué razones en el contexto de las marchas, ¿no? Y lo seguiremos haciendo y además discutiendo a nivel de argumentos, a nivel de desarrollo del derecho también en los medios académicos y en los medios públicos. Dina Boluarte tiene causas en su contra por los asesinatos en el contexto de las protestas, incluso también investigaciones de organismos internacionales. ¿Crees que puede repercutir de alguna manera esta decisión de la Corte Suprema a su favor, claramente, el hecho de esta investigación y que pueda no avanzar o truncarse después de esta decisión de la Corte Suprema? Dices bien, Dina Boluarte tiene investigaciones abiertas, tiene una investigación en particular abierta por las muertes a manos de la policía y el ejército, de los cuales ella es comandante en jefe. Es decir, la señora Boluarte debería ser, no solamente investigada y procesada, sino eventualmente en el futuro condenada por los delitos contra los derechos humanos que están inscritos, además, como delitos contra la vida y el cuerpo de la salud, homicidios calificados, que pueden ser además calificados también como derechos o delitos de violación a los derechos humanos. Sin embargo, la investigación que se ha abierto en Perú es una investigación absolutamente irregular que no ha dado lugar a la participación, entre otros, de los abogados de las víctimas, por ejemplo, ¿no? Es una investigación que se lleva por parte de una Fiscalía de la Nación que ha dado cuenta de ser absolutamente proclive, cuando no cómplice, de las mismas fechorías del gobierno, ¿no? Entonces, en verdad,
quienes algún conocimiento tenemos de cómo están funcionando las cosas hoy por hoy en el gobierno, pero también en otras instituciones que deberían ser independientes, sabemos que, o más bien esperamos reacciones de la comunidad internacional, esperamos justicia, ¿no? Para que se entienda que en este contexto lo que ha pasado es son delitos perpetrados desde el poder, ¿no? Y tienen que en su momento castigarse y estas personas rendir cuentas a la justicia, ¿no? Bueno, mencionabas la comunidad internacional. Justamente en el día de ayer el Congreso de Perú decidió declarar persona no grata al presidente de México, ¿no? A López Obrador. ¿Cómo lo analizás esto? ¿En qué contexto y en qué situación particular se da con, bueno, en este caso con México, pero bueno, otros países de la región que quizás no alzaron la voz como sí lo hizo López Obrador? Mira, una vergüenza, la verdad, ¿no? Una vergüenza, un blasón para Andrés Manuel López Obrador, porque en verdad, este Congreso en particular, y no es que los previos hayan sido mejores o mucho mejores, pero este en particular es solamente una confluencia de organizaciones criminales. Hoy por hoy el Congreso es una confluencia de organizaciones criminales y no solo eso, sino también es una especie de sostén en los hechos de los grupos de poder más instalados en el delito dentro del país, ¿no? Grupos de poder que se han hecho no solamente con poder económico que tienen, sino que se han filtrado a todas las instituciones públicas y a las instancias de decisión de políticas públicas, ¿no? Y desde allí gobiernan hace mucho tiempo, a pesar de que pierden todo el tiempo también las elecciones, ¿no? Bueno, para ir cerrando, Julio, y gracias por tu tiempo, te agradecemos. ¿Cuál es la situación que continúa Pedro Castillo? ¿Qué instancias hay próximas? Si hay alguna novedad con respecto a su situación y, bueno, y la posibilidad en algún momento de poder recuperar la libertad. Bueno, entiendo que Pedro Castillo tiene una defensa activa que ha interpuesto una serie de medios de defensa. Me parece que estaba pendiente un pedido de variación de la medida de la prisión preventiva por uno de comparecencia con algunas restricciones. Todavía no hay hasta donde yo tengo entendido, no hay una audiencia para que se discuta eso. Yo lo he dicho muchas veces, más allá de justificar o no, ¿no? Lo que intentó Castillo, creo que lo ocurrido judicialmente con Castillo es absolutamente irregular y esto debería ser tenido en cuenta por las autoridades, pero si son esas mismas autoridades las que nos sorprenden y autoridades además sobre las cuales teníamos alguna confianza, como estos jueces de la Corte Suprema, algunos de ellos con una trayectoria o con varias con trayectorias intachables, ¿qué podemos esperar en otros casos también, ¿no?